Bueno, entonces, asma, voy a empezar a exponer sobre asma, solamente el manejo de control, cómo se hace el diagnóstico, y aspectos básicos, y crisis asmática en una segunda presentación. Entonces, la definición de asma, de acuerdo a la Guina, es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por la inflamación crónica de las vías aéreas. Entonces, esa inflamación crónica de las vías aéreas, pues puede estar dado por varios mecanismos que más adelante los vamos a definir, pero lo que sucede de forma básica es que tenemos el bronquio o las vías aéreas con un diámetro normal, con un diámetro adecuado. Sin embargo, aquí vemos unas vías aéreas asmáticas en un paciente asmático que se ven inflamadas y lo que sucede es que reduce el diámetro de esa vía aérea. Y eso condiciona que haya una dificultad en la ventilación, en la respiración y en la oxigenación finalmente. Entonces aquí hay en un estado normal asmático y esta en una crisis asmática que es un evento agudo en la que se cierran aún más esas vías respiratorias. Y esto lo que condiciona es que haya cierto atrapamiento alveolar y que junto con la obstrucción dificulta la oxigenación de la sangre. En cuanto a la carga global, pues afecta a 300 millones de personas hasta 2019. Afectaba a 300 millones de personas y se espera que para 2050 aumenten otros 100 millones de personas más. Si tomamos en cuenta que en el mundo hay 7.625 millones de personas, esto equivale a más o menos al 3.9% de la población actualmente. Sin embargo, la prevalencia varía de país en país y puede afectar desde el 1 hasta el 18% de la población en los países. Esto es importante, ¿por qué? Porque a pesar de que pues, con el tratamiento actual ha disminuido la mortalidad y los ingresos hospitalarios, sigue teniendo un alto riesgo de llevar al paciente a la muerte y se prevé que con el aumento de la población y el aumento de la prevalencia, en los próximos 10 años pueda ser una causa de muerte significativa. Entonces, su incidencia y prevalencia es mayor en niños y lo clasifican como la enfermedad crónica más común en los niños. Y se encuentra presente en todos los países. Entonces, este es de un reporte global de asma que se realizó, este fue del 2019. Bueno, aquí la imagen es 2009, pero los datos se actualizaron a 2019. Y entonces se puede ver que a pesar de que la prevalencia es distinta en varias regiones del mundo, pues afecta a todos los continentes. Entonces es una enfermedad bastante prevalente y bastante importante para la salud pública. En cuanto a la fisiopatología, bueno, entonces para la fisiopatología tenemos que entender que hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta para comprender la fisiopatología del asma, que finalmente pues es ese proceso de obstrucción de las vías respiratorias. Y entonces hay ciertos factores predisponentes que son factores genéticos, son determinados, por eso tiene un fuerte componente genético esta enfermedad, y esos factores predisponentes hacen a la persona que sea más susceptible a desencadenar asma. Sin embargo, puede que la persona nunca lo desencadene, solamente están ahí latentes y en algún momento esos factores predisponentes interactúan con factores desencadenantes, que más adelante los voy a mencionar, y es así como se empieza a manifestar clínicamente la enfermedad. Entonces, dentro de esa, ya como tal, la fisiopatología a nivel de las vías respiratorias, pues participan células directoras, células del sistema inmune, como los linfocitos, los mastocitos, participan moléculas que pueden ser desencadenantes o que pueden exacerbar la producción de IgE, por ejemplo, en el asma alérgica, y células efectoras. Entonces, el asma, por eso la definición dice que es una enfermedad heterogénea, porque no hay una etiología clara. A veces los pacientes tienen factores predisponentes o a veces no. Y toman mucha importancia los factores desencadenantes para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son estos factores desencadenantes que pueden hacer que se manifieste clínicamente la enfermedad en una persona susceptible genéticamente? Son el frío, procesos alérgicos, muy importante, que lo voy a retomar más adelante. El estrés puede ser un desencadenante de una crisis asmática. Un proceso infeccioso,
Entonces puede ser que la crisis asmática se desencadene por un proceso infeccioso o que la crisis asmática se complique con un proceso infeccioso. Contaminación atmosférica, el ejercicio sin un adecuado calentamiento y el tabaquismo. Entonces, el tabaquismo es muy importante y son como todos estos desencadenantes. Es importante identificarlos porque forman parte de los consejos que se le dan a los padres o la educación que se le da a los padres para que intenten evitar y controlar de mejor forma la enfermedad cuando se le diagnostica a su hijo o para la misma persona que se diagnostica asma. Entonces, aquí hay tres conceptos que son importantes a la hora de hablar de la fisiopatología del asma. Y uno es genotipo, que son los genes predisponentes que hacen que una persona sea susceptible a que desencadene asma o que genere asma. Este pues es un factor no modificable y pues es una carga genética muy fuerte. El endotipo, que se refiere a todo el mecanismo que ya mencioné y que voy a retomar más adelante, es el mecanismo fisiopatológico. Lo más importante del mecanismo, aunque hay muchos endotipos asmáticos, y como aquí lo dice, un fenotipo, es decir, la expresión clínica de ese asma, puede ser resultado de varios endotipos. Es decir, el fenotipo o la manifestación clínica de asma en una persona puede ser resultado de que tenga un proceso alérgico o de estrés, como ya lo había mencionado. Entonces, estos tres conceptos son importantes y aunque no tienen un impacto muy, muy claro y muy contundente en el manejo clínico, lo más importante, perdón, no, lo más importante de aquí es tomar en cuenta el fenotipo. Entonces, por ejemplo, en el asma alérgica, que sería un fenotipo del asma, los endotipos que pueden participar es una asma alérgica mediada por IgE y no mediada por IgE, y estas son las dos respuestas inmunitarias y las células efectoras que participarían. Una respuesta inmunitaria tipo TH2, que sea productora de IgE, o TH1 o TH17, que no sea productora de IgE. Entonces, en este cuadro, lo que se intenta ejemplificar es que todos estos endotipos pueden llevar a la expresión clínica del asma, que se caracteriza pues finalmente por el broncoespasmo y la inflamación a nivel de las vías respiratorias. Entonces, por ejemplo, aquí hay una respuesta alérgica que sería TH2, participan estas moléculas, estas interleucinas, se produce IgE en grandes cantidades, hay un mediador que es la histamina y produce eosinófilos. Y finalmente estos eosinófilos y todas estas moléculas mediadoras son las que producen el broncoespasmo. Aquí, por ejemplo, en el mecanismo con el estrés tiene que ver la producción de cortisol dada por ACTH y CRH, y entonces esto es lo que genera directamente el broncoespasmo. En caso de radicales de oxígeno o radicales libres que se pueden encontrar en un ambiente contaminado, lo que hacen o lo que se ha estudiado es que estos radicales favorecen la producción del factor nuclear kappa beta y esto es un factor proinflamatorio y esto conlleva el broncoespasmo. Entonces lo importante de esta diapositiva es entender que hay muchos factores desencadenantes que conllevan a la fisiopatología y al desarrollo de asma. Entonces, ¿cuáles son los fenotipos? Pues hay varios fenotipos. Lo más importante en la clínica es distinguir entre asma alérgico y asma no alérgico. Hay asma tardía o de inicio tardío que se presenta en adultos, y esto es importante porque si bien esas personas pudieron nunca haber tenido un antecedente de episodios sibilantes o de crisis asmáticas, debutan como asmáticos hasta que son adultos. Entonces es una variante a tener en cuenta. Hay un fenotipo que es limitación persistente de la vía aérea, en la que las pruebas de función pulmonar no demuestran una variabilidad como se esperaría, sino que mantienen una disminución o una limitación del flujo, y es por remodelación de la vía aérea, es decir, la vía aérea se ha inflamado tanto que se produjo mucho colágeno y ahora ya no puede regresar a su estado normal, ya no hay variabilidad. Y asma asociado a la obesidad o en la obesidad. Entonces, lo importante de entender la fisiopatología es entender cómo es que los desencadenantes pueden generar una crisis asmática o el desarrollo de asma. Y entonces aquí está por los contaminantes, que son por los reactantes libres de oxígeno,
por irritantes de la mucosa que aumentan el tono colinérgico, por el frío, etc. Entonces, es importante los desencadenantes. Sin embargo, pues es solamente importante para entenderlo porque la GINA, bueno, en la guía 2019 establece que a pesar de que uno pudiera deducir que, por ejemplo, si evitamos alérgenos y aplicamos vacunas o desensibilizamos al paciente contra ciertos alérgenos, que uno podría deducir que el asma desaparece porque ese es el mecanismo que lo está produciendo. Sin embargo, aquí la guía dice que el mecanismo fisiopatológico no se correlaciona específicamente con el proceso patológico o la respuesta al tratamiento. Entonces, por eso solamente hay que tenerlos en consideración y no tomarlos como ley. Y lo importante son los alérgenos porque hay ciertas medidas que se pueden tomar contra esos pacientes para intentar reducir o tener un mejor control de las crisis del asma. Entonces, en cuanto al diagnóstico, bueno, tomando en cuenta la definición que dice que es una inflamación crónica de las vías respiratorias, a esta definición le agregamos que se asocia a una sintomatología característica, que la voy a mencionar más adelante, y entonces tenemos dos componentes de esta definición, un componente subjetivo y un componente objetivo. Las manifestaciones clínicas son sibilancias, que es lo más característico y lo más asociado al asma, la tos variable, la disnea y la opresión en el pecho. Es como una sensación de opresión más que dolor en el pecho, porque el dolor en el pecho ya te lleva a pensar en otros diagnósticos diferenciales. Entonces, a grosso modo, tenemos un objetivo, un subjetivo, y es importante que ese subjetivo, que es la sintomatología, lo característico es que todas son fluctuantes y están en presencia de un desencadenante. Eso es lo que te hace llevar a una sospecha de asma. Y entonces la guía dice que es todo un reto clínico establecer el diagnóstico en pacientes mayores de 6 años y menores de 6 años, pero es aún más difícil establecer el diagnóstico en menores de 6 años porque en estos pacientes no se puede realizar o no tenemos la ayuda del componente objetivo, que serían las pruebas de función pulmonar para determinar esa obstrucción dada por la inflamación de las vías respiratorias. Entonces, por eso es mucho más difícil, aparte de que, por ejemplo, niños muy pequeños no pueden aportar datos a la semiología de los 4 manifestaciones clínicas principales. Entonces, por eso dividí aquí la presentación en diagnóstico en menores de 6 años y mayores de 6 años. Pero finalmente, uno puede tomar decisiones para iniciar manejo farmacológico con la probabilidad. Entonces, para menores de 6 años, las consideraciones especiales en este grupo etario es que hay episodios sibilantes que son de etiología infecciosa y que son muy frecuentes en menores de 2 años. Entonces, eso nos dificulta aún más el diagnóstico. A veces se pueden aislar los microorganismos causales, otras veces no, y entonces eso hace difícil el diagnóstico. Y lo que les comentaba, que no hay prueba objetiva para la limitación del flujo. Es decir, estos pacientes, como son pequeños y no cooperan bien para la realización de la espirometría, pues no es confiable y no se puede tomar para diagnóstico del asma. Entonces, la guía hace una aclaración. Antes se clasificaba a los pacientes menores de 6 años en sibilantes transitorios, sibilantes persistentes y sibilantes tardíos, dependiendo de a qué edad iniciaban con episodios sibilantes. Entonces, si era antes de los 3 años, se consideraba transitorio. Y usualmente desaparecían esas sibilancias. Posteriormente, si era antes de los 3 años y persistía hasta después de los 3 años, se consideraba persistente, y era tardío si era después de los 3 años y persistía, más allá de los 6 años. Sin embargo, la guía hace la aclaración de que esta clasificación no era muy útil clínicamente, pero algunos autores pues, lo siguen refiriendo. Entonces, pues principalmente por el que haya muchos procesos infecciosos que producen sibilancias, es que la guía recomienda que el abordaje sea probabilístico, y los datos de apoyo que tenemos que tomar en cuenta son el patrón de los síntomas,
los factores de riesgo, la terapia de respuesta empírica y la exclusión de diagnósticos diferenciales. Tomando en cuenta estos 4 parámetros, nosotros podemos hacer un diagnóstico de probabilidad o deducir cuál es la probabilidad de que este paciente tenga asma, y con ello empezar un manejo, una terapia empírica, que muchas veces es lo que se recomienda. Entonces, en cuanto al patrón de los síntomas y la semiología de los síntomas, la tos se caracteriza por ser persistente, aunque refiere que en contadas ocasiones es el único síntoma. Esa tos es recurrente, es decir, hay momentos en que no tose y hay momentos en que está tosiendo. Y los momentos donde tose más el paciente, pues es en la noche. Y entonces aquí habla sobre el ciclo. Tiene un ciclo definido, que puede ser más en la noche y que está desencadenada por ejemplo, por el frío, o cuando el paciente se ríe, o en especial los niños pequeños, menores de 6 años, que se ríen mucho o que realicen alguna actividad física y entonces empiezan a toser. No debe de haber un componente infeccioso sobreagregado para que aumente la probabilidad de que esa tos sea debida a asma. Esa tos es no productiva y se puede acompañar o no de sibilancias. Y algo cuando el paciente está como bastante descontrolado, es que esa tos condiciona que el paciente despierte por las noches. Las sibilancias menciona que es el diagnóstico, la manifestación clínica mayormente asociada al diagnóstico de asma, y estas sibilancias son recurrentes, se exacerban con algún desencadenante como la tos y son más frecuentes durante el sueño. Entonces, es importante que uno le pregunte al papá o a los papás que si su hijo presenta sibilancias, que si escucha que le sirve el pechito, cuando está durmiendo, cuando realiza alguna actividad, cuando hace frío, cuando se enferma, que se presenten sibilancias de forma más allá del cuadro clínico aparente infeccioso. Y eso es muy sugestivo de asma, las sibilancias más que la tos. Y lo que les comentaba, la opresión o dificultad al respirar, que se encadena con actividad física. Y esto, un dato característico en los preescolares, es que condiciona la disminución de la actividad física normal. Entonces, el pequeño normalmente pues no juega mucho con sus compañeros porque se cansa, o no realiza actividades físicas normales como otros de sus otros niños de su misma edad. Entonces eso te hace sospechar y aumenta la probabilidad de que un paciente tenga asma. Y bueno, entonces en este cuadro habla precisamente del diagnóstico de asma basado en la probabilidad. Y entonces aquí hay sibilancias con infecciones virales. Esas sibilancias son a pesar de que son sugestivas, si son recurrentes esas sibilancias, son poco correlacionadas con el diagnóstico de asma. Sin embargo, si esas sibilancias duran más de 10 días durante las infecciones respiratorias agudas, es decir, como que se exacerba o se prolonga el cuadro más de los días que debería de durar, si son más de 3 episodios al año, o entre esos episodios sibilantes presenta tos, alteraciones o dificultad para respirar, entonces esto aumenta la probabilidad. Y bueno, en el 2000, este autor, Castro, desarrolló una herramienta que ayudaba a determinar qué tan probable era que un paciente menor a 3 años, ¿por qué menor a 3 años? Porque es donde se encuentran más episodios sibilantes asociados a infecciones virales. Entonces hablaba de qué tan probable es que un paciente menor a 3 años tenga riesgo de desarrollar asma en edad escolar. Y entonces el índice predictor de asma original tomaba 2 criterios mayores y 3 criterios menores. Y entonces dentro de esos 2 criterios mayores eran diagnóstico de asma por alguno de los padres o eczema. Y los criterios menores eran una rinitis alérgica, sibilancias, que no sean dependientes de cuando hay un proceso infeccioso, sino cuando el niño está sano, y eosinofilia en sangre periférica mayor al 4%. Entonces, para aplicar este índice predictor de asma, se tenía que definir inicialmente si el niño era un sibilante temprano, recurrente. Se veía si este paciente tenía un criterio mayor o 2 criterios mayores, y entonces se consideraba que este paciente tenía 7 veces más de riesgo de desarrollar asma en edad escolar.
¿Cómo se define un sibilante temprano frecuente? De acuerdo al artículo original, un sibilante temprano es aquel que tiene pues un historial, o sea, le preguntan a sus papás si han escuchado que su pecho sibile en alguna ocasión, y entonces ellos responden afirmativamente que sí, en alguna ocasión lo han escuchado, pero no es frecuente. Sin embargo, cuando los padres reportan que lo han escuchado más de 3 veces, y la escala va de 1 a 5, entre muy raro, raro o poco frecuente, hasta la mayor parte de los días. Cuando te da un puntaje de 3, o algunos lo interpretan como que ha sido mayor de 3 veces, se considera un sibilante temprano frecuente o frecuente temprano. Y entonces, de acuerdo al índice original, pues este paciente era positivo y lo que se recomendaba era iniciar terapia empírica con corticosteroides inhalados. Posteriormente se desarrolló un índice predictivo modificado o predictor del asma modificado. En este lo que se modificaba eran los criterios mayores. Aquí hay 3 criterios mayores y 3 criterios menores. Y los sibilantes recurrentes tenían que tener un puntaje de 4 para que sean considerados y se les pudiera aplicar este índice predictor, igualmente en pacientes menores de 3 años. Entonces aquí lo que cambiaba era la sensibilización alérgica a un aeroalergeno. Y entonces aquí empieza a cobrar importancia el distinguir y sospechar si este paciente tiene algún componente alérgico en el desarrollo de las crisis o el desarrollo del asma, porque por arriba de los 2 años, es decir, en pacientes mayores, por mayores a 2 años, se les puede iniciar las pruebas PRIP test o se les puede solicitar IgE específica, no IgE total, sino la que tiene valor diagnóstico de la IgE específica contra un aeroalergeno, por ejemplo, los ácaros, que son los más comunes. Entonces, si salía positivo, ya se consideraba que cumplía con un criterio mayor. Y si sibilaba de acuerdo a la escala en 4 puntos o eran más de 4 ocasiones, pues se consideraba positivo. Y lo que se encontró es que este índice predictivo del asma tenía un mejor Likelihood Radio que el original. Para la edad, lo que hicieron en este estudio es que vieron a los 6, a los 8 y a los 11 años si ese paciente desarrollaba asma. Y entonces el original era que el 7 tenía un likelihood radio de 7.4%, o sea, 7.4 veces más probabilidad de desarrollar asma a los 6 años. Si hay un niño menor a 3 años, se le hacía este test y salía positivo. De 4.9 a los 8 años y de 3.8 a los 11 años. Entonces, en este modificado se aumenta mucho el likelihood radio de este índice, y entonces se va hasta 21 a los 6 años, a 55 a los 8 años y a 19 a los 11 años. Entonces, lo que se concluyó es que este índice modificado tiene un mayor valor predictivo positivo, y es muy probable que ese paciente desarrolle asma cuando tenga edad escolar. Sin embargo, tiene un valor predictivo negativo muy bajo, es decir, que sea negativo no excluye el diagnóstico de asma. Y bueno, entonces lo importante de los menores de 6 años es un abordaje más probabilístico, y tomando en cuenta y haciendo una semiología muy, muy específica de los 4 manifestaciones clínicas. En los mayores de 6 años, pues son los mismos manifestaciones clínicas del paciente. Es la misma semiología, la misma variabilidad, y son las mismas, pues en sí las mismas características. Algunos datos que disminuyen la probabilidad es, como ya les dije, que sea un dolor torácico y no una opresión, que sea tos aislada y que sea productiva, y que la disnea se presente con ejercicio y asociada a una respiración ruidosa. Y bueno, entonces para hacer el diagnóstico, en cuanto a la parte objetiva, es importante conocer estos 3 conceptos: la limitación del flujo, la variabilidad y la reversibilidad. La limitación del flujo se refiere, y esto se define con pruebas espirométricas y con el índice que evalúa la fracción de eyección en primer segundo y la capacidad vital forzada. Entonces, lo que se refiere es que hay una
limitación o una resistencia a sacar un flujo máximo en el primer segundo. Y eso clínicamente o fisiopatológicamente se traduce en que hay cierta inflamación de las vías aéreas o hay una disminución del calibre de las vías aéreas, que se corresponde con la fisiopatología del asma. En cuanto a la variabilidad, se refiere principalmente a la característica de estos cuatro manifestaciones clínicas. Es decir, que los síntomas no sean constantes en el tiempo, sino que a veces sí los tenga, a veces no los tenga, que predominen en la noche y que sean con desencadenantes. Y la función pulmonar también es variable. Es decir, puede que hoy el paciente llegue con una función pulmonar óptima en rangos normales y al siguiente día está por debajo del predicho y al siguiente día está normal. Entonces hay una variabilidad en la función pulmonar. Y la reversibilidad se refiere a que después a que se tome la espirometría y se valore la función pulmonar y esta mejore, especialmente la FEP1, mejore después de la administración de salbutamol o mejore de 3 meses de iniciar una prueba terapéutica con esteroides inhalados. Entonces, estos son los 3 conceptos importantes. Solamente para recordar, las pruebas de función pulmonar, pues lo que nos ayuda es saber si hay un patrón obstructivo, restrictivo y mixto. El obstructivo es que hay una disminución del diámetro, entonces, pues finalmente puede llegar, tiene su capacidad vital forzada completa, pero le cuesta más trabajo expulsar el aire. En cambio, en el restrictivo, lo que sucede es que la curva es más chiquita porque la capacidad vital forzada es pequeña, es decir, no puede inhalar la misma cantidad de aire y por lo tanto pues tampoco puede sacarla. O puede ser un patrón mixto. Lo que nos interesa aquí es el obstructivo, que es esta curvita, y entonces si la comparamos con el normal, al primer segundo en el que el paciente expira después de una inhalación completa, pues el flujo de aire que sale en ese primer segundo pues es menor que en una curva normal. Y entonces esto nos habla, pero sin embargo llega al total. Entonces esto nos habla de un patrón obstructivo. La utilidad de las pruebas de función pulmonar pues es para objetivizar el componente objetivo, valga la redundancia, de la definición, y específicamente para documentar la limitación del flujo, es decir, el patrón obstructivo, para darnos la severidad de la obstrucción y ya como tal, como diagnóstico, para documentar la reversibilidad de esta obstrucción después de que se hace una prueba con salbutamol. Entonces, lo normal de este índice de FEB1 contra FBC es que en adultos sea mayor a 0.75 del predicho, y eso varía dependiendo de la edad, pero de forma general lo podemos dejar en que sea mayor a 0.75. Y en niños mayor a 0.90. Si este índice sale anormal por debajo de estos predichos, significa que el paciente tiene una limitación del flujo, solamente una limitación, pero no es diagnóstico como tal de asma. Nos hace sospechar que se puede tratar de asma, pero no es lo que nos diagnostica el asma. En cuanto a la severidad, el índice que se usa o el marcador que se usa es el FEB1 y se habla en porcentajes. Entonces, dependiendo de qué tan disminuido esté ese volumen de aire que puede expulsar ese paciente en el primer segundo, pues nos dice si es un evento grave o si es leve, dependiendo pues, del porcentaje que se determina en la espirometría. Y en cuanto a la reversibilidad, pues esta es la prueba que más se utiliza, el parámetro que más se utiliza para determinar el diagnóstico de asma. Y se realiza una espirometría normal y una espirometría post-broncodilatador. Para el diagnóstico de asma, se considera que un adulto debe de tener un aumento o una mejoría de la FEB1 en un 12%, o si se hace con un pico expiratorio máximo o un PEF, en el flujo expiratorio máximo es mayor a 200 mililitros. Es decir, el paciente es capaz de exhalar 200 mililitros más en el primer segundo después de que le administren un broncodilatador. Este broncodilatador usualmente es salbutamol, que va de 200 a 400 microgramos. Y en el niño es mayor al 12%.
Entre más reversibilidad haya, es decir, si un paciente tuvo una reversibilidad del 15 o del 20%, eso te aporta más valor a que sea un diagnóstico de asma. Otra prueba que se puede realizar es una prueba terapéutica, que ya la había mencionado. Entonces se inicia corticosteroide inhalado a dosis media por 6 semanas o esteroide en casos graves que tengan mucha dificultad y se revalora el paciente en 15 días para ver si aumentó esta FEV1 o la PEF. Y esta otra menciona que es de variabilidad. Entonces, en esta prueba vemos el porcentaje de variabilidad que tiene el paciente. Se utiliza esta fórmula y no se utiliza la espirometría, sino este es el pico expiratorio. Pero no tiene tanto valor para el diagnóstico, sino más bien para el monitoreo, para ver cómo está controlado el paciente, pero no se realiza mucho. Entonces, en esta tabla se resumen otra vez las pruebas que nos ayudan a hacer el diagnóstico de asma. Y entonces está la reversibilidad, variabilidad, la prueba de tratamiento. Aquí la guía dice que son por 4 semanas. Y el test de reactividad bronquial, que nunca se debe de realizar en menores de 6 años. Y si se realiza es por un alergólogo. Y realmente solamente se realiza cuando hay mucha duda en los resultados de la prueba de reversibilidad o de variabilidad. Otras pruebas que se pueden realizar, pues ya como lo comenté, la prueba terapéutica, que es usualmente lo que se hace en la práctica clínica. Se inicia una prueba terapéutica y se ve y se revalora a los 3 meses si el paciente, 2-3 meses si el paciente pues mejoró los síntomas o objetivamente con espirometría. En pacientes que son mayores de 2 años y que se sospecha que tienen un componente alérgico, es decir, que los padres refieren que ese paciente cuando entra a una habitación con perros o con alfombra empieza a toser o empieza a sibilar y en la noche tiene una crisis asmática, pues esos pacientes se benefician de un prick test, que son pruebas cutáneas y determinan cuál es el alérgeno al que es más susceptible ese paciente. O también se puede realizar la IgE específica y entonces se solicita contra polen, contra ácaros, contra perro, contra gato, etc. La radiografía de tórax es útil únicamente para descartar otras neumopatías. Y el nitrógeno, óxido nítrico exhalado, pues realmente en pacientes pequeños, pediátricos, no tiene un valor para el diagnóstico. Entonces, de forma concreta, ¿cuándo es que uno debe de sospechar que las manifestaciones clínicas o el cuadro clínico del paciente no es asma? Cuando esa dificultad respiratoria o esa tos se asocia a fallo en el medro, cuando inició de forma muy, muy, muy temprana, es decir, en un periodo neonatal, cuando esa tos se asocia a vómito, es decir, vómito antes de comer o me está tosiendo y comienza a vomitar el paciente, cuando la sibilancia es continua y no presenta las fluctuaciones, cuando hay una falla en la prueba terapéutica o hipoxemia sin infección. Entonces, estos casos pues se salen de la semiología de las 4 manifestaciones clínicas y entonces te hacen sospechar en alguno de estos diagnósticos diferenciales. Los que considero como interesantes pues es el reflujo gastroesofágico. Entonces aquí es cuando se menciona que tose cuando se está alimentando, pero presenta vómito. Una bronquitis bacterial persistente. Esta bronquitis pues va a tener una pobre respuesta a las medicaciones de asma, es decir, a los corticosteroides inhalados o el manejo inicial que le haya dado el doctor con esteroides. La tuberculosis, la fibrosis quística y la displasia broncopulmonar. Entonces, en la displasia broncopulmonar, por ejemplo, menciona que los pacientes tienen una dificultad para respirar que es persistente desde el nacimiento y pues tiene el antecedente de haber necesitado ventilación mecánica por mucho tiempo y oxígeno suplementario, pues que nació o puede que haya sido prematuro y por eso lo requirió. Entonces, lo importante de todo esto es que el tratamiento se puede iniciar con base en la probabilidad.
Y puede que, a pesar de que no haya pruebas de función pulmonar, si uno considera que la semiología del paciente y los antecedentes, como antecedentes de asma en la familia o antecedentes de alergia, dermatitis atópica, eczema, cualquier proceso alérgico en la familia, y el que sea desencadenado todos esos síntomas por algo en específico, eso hace que sea muy probable y entonces uno puede iniciar un tratamiento empírico con base únicamente en la clínica. Si uno cuenta con una probabilidad pues más baja, uno necesita ese método objetivo que son las pruebas de función pulmonar, y si tiene obstrucción al flujo aéreo, pues se inicia, descartando que sea algún diagnóstico diferencial. Si tiene reversibilidad, siempre se inicia. Y si es poco probable, pero en las pruebas de función pulmonar hay reversibilidad, se inicia manejo. Y ahora sí, en cuanto al manejo farmacológico, pues lo importante es siempre, antes de iniciar el manejo farmacológico, evaluar al paciente para determinar cuál es la terapia que le conviene más. Entonces, el manejo siempre debe de ser escalonado y son 4 pasos que se deben de seguir de forma escalonada siempre, iniciando con una evaluación integral del paciente para determinar si inicia en el 1 o inicia en el 2 o inicia en el 3. Y entonces, ¿cómo se inicia este abordaje? Uno es por el control de los síntomas, en el que se hace un cuestionario. Otro es el riesgo futuro de que ese paciente tenga exacerbaciones. Otro es la gravedad, pero la gravedad ya se valora, como lo voy a mencionar más adelante, una vez que se inició el tratamiento. Entonces es una valoración retrospectiva una vez iniciado el tratamiento. Y los fenotipos de asma. Lo más importante es discernir si se trata de un asma alérgica o un asma no alérgica, para ver si se beneficia al paciente de que se le hagan pruebas de IgE específica o pruebas cutáneas. Entonces, en cuanto al primer paso, para determinar el control de los síntomas, pues se le pregunta al paciente estos cuatro reactivos, y con base a eso se determina si está el paciente bien controlado, si está parcialmente controlado y si está no controlado. Esto es importante porque al final hay un cuadro en el que te dice que si está parcialmente o no está controlado, el paciente debería de iniciar en un paso 2 o en un paso 3 y no únicamente con la medicación de rescate. Y bueno, eso varía mucho, el paso 2 o el paso 3, los medicamentos y la dosis del esteroide varía mucho dependiendo del grupo etario. Entonces, pues aquí la sintomatología, los despertares nocturnos, muy importante el uso del rescate, es decir, el uso del vial de salbutamol, si lo utiliza más de 2 veces por semana o si utiliza un vial al mes, y la limitación de las actividades. Entonces aquí lo que nos quiere hacer ver es si está bien controlado, parcialmente controlado, y no controlado significa que está en una crisis y se tiene que catalogar si es leve, moderada o grave. Si está parcialmente controlado, clínicamente es que pues, no es, hay un aumento de los síntomas y hay una disminución en la función respiratoria o función pulmonar. En cuanto al 2, es los riesgos futuros de asma. Y entonces aquí lo que nos dice son varios aspectos, es esta y esta otra tabla. Y entonces este es como el abordaje más integral o el aspecto que valora más completamente al paciente, porque uno tiene que tomar una espirometría para determinar el grado de obstrucción, porque dependiendo de eso es el riesgo de que tenga una crisis grave. Y los factores de riesgo para las exacerbaciones. Los más importantes pues son el tabaquismo por parte de los padres o que convivan en un ambiente de tabaquismo, el embarazo, la eosinofilia en sangre periférica mayor al 4% y el control de los síntomas. Los no modificables pues son estos dos, la historia de intubación y más de una exacerbación en los últimos 2 meses. Entonces, todo este cuestionario se le tiene que hacer al paciente para que el médico determine, con base en la tabla última o en lo que considere, en qué paso se inicia el paciente. Y finalmente la gravedad, que como lo dije, después de 3 meses se evalúa qué tan grave es, dependiendo del paso en el que se le inició. Si en el paso 1 está bien
y está controlado, pues se considera un asma leve. Si está en el paso 3, se inició en el paso 3 y después de esos 3 meses continúa en el paso 3 y está bien controlado, se considera un asma moderada. Y el grave es en 4 o 5. El 5 usualmente ya se refiere a un especialista. Entonces, dos aspectos importantes en el manejo del asma. Uno es que no es un manejo estático, sino más bien un manejo dinámico que necesita reevaluar constantemente al paciente, usualmente cada 2 a 3 meses. ¿Para qué reevaluar? Para ajustar el tratamiento y ver la respuesta a ese tratamiento. Entonces, si iniciamos en el paso 2 y el paciente no está muy bien controlado, lo que recomienda la guía mexicana es, con base en la GINA, es revisar la técnica. Muchas veces el paciente no está aplicándose correctamente el inhalador, o los papás no lo están aplicando correctamente, o no tiene los dispositivos para que llegue la cantidad necesaria a los pulmones. Cerciorarse de la adherencia al manejo y eliminar los factores desencadenantes. Entonces, por eso es muy importante todas estas recomendaciones que se le den al papá o a los papás, principalmente el tabaquismo. Si está desencadenada por ejercicio, pues realizar ejercicio físico regular, un adecuado calentamiento y enfriamiento antes y después de realizar ejercicio, la exposición a los animales, la vacunación pediátrica usual, normal, para evitar procesos infecciosos. Y ya, o sea, es importante que se eduque a los padres y se les explique qué es la enfermedad, cómo se puede prevenir, para que ellos pues tomen medidas y el paciente esté mejor controlado. Y se eviten mayores ingresos hospitalarios y que progrese la enfermedad. En cuanto al manejo farmacológico ya como tal, hay medicamentos que son de rescate y medicamentos de mantenimiento. Los de rescate, pues el salbutamol es el único que se utiliza en casa. El bromuro de hipertropio, la epinefrina y el sulfato de magnesio se utilizan en el ambiente hospitalario y usualmente a través de las micronebulizaciones. El de rescate de salbutamol para los padres pues es el mismo, de 4 a 8 puffs de salbutamol cada 20 minutos la primera hora y después una vez cada hora o cada 4 horas. Y se le dice al padre que se le explica eso a los papás y que tiene que ir a urgencias. Los medicamentos de mantenimiento pues son los corticosteroides inhalados o sistémicos, los antileucotrienos, la teofilina y los anti-IgE. Entonces, importante, pues a un menor de 4 años pues no se le va a dar el esteroide en un inhalador, en una... sí, solamente así se va a aplicar, sino que requiere una camarilla espaciadora y una mascarilla para que el bebé lo inhale. De 4 a 6 años es con camarilla espaciadora, con o sin mascarilla, y mayor a 6 años ya se puede el inhalador solito o con cámara espaciadora. Entonces, eso es importante para explicarle a los papás, porque muchas veces esto puede ser una causa de fallo en la terapia inicial, o en el manejo terapéutico inicial. Y entonces, bueno, me voy hasta acá. Aquí, en menores de 6 años, pues la guía mexicana lo hace de forma así como, pues a mí me gustó más, como más didáctica y más ejemplificada. Y entonces, en todos los grupos etarios, menores de 6 años, de 6 a 11 y mayores de 12 años, el primer paso es únicamente rescate. Y de forma alternativa, en los menores de 6 años, pues es corticosteroide. El paso 2 es un control simple, es decir, corticosteroide a dosis bajas. Y en algunos casos, un antileucotrieno de forma alternativa. El antileucotrieno, ¿cuándo? Cuando se sospecha que el paciente tiene un componente alérgico, es decir, tiene una rinitis alérgica, una dermatitis, y entonces en esos casos se puede recomendar un antileucotrieno porque se beneficia también, ayuda tanto para el asma como para el proceso alérgico, y eso aumenta o mejora el control en algunos pacientes. Pero siempre la piedra angular en todos es el esteroide. El paso 3 ya es una terapia combinada. Entonces, inicia con el corticosteroide a dosis bajas en el paso 2. En el paso 3 se aumenta la dosis a dosis media en mayores de 4 años y posteriormente se va aumentando la dosis.
Pero, por ejemplo, aquí en menores de 6 años únicamente se queda dosis media más un LABA. Y el paso 5, pues ya es más para especialista. ¿Por qué? Porque puede que requiera corticosteroide a dosis altas o en pacientes mayores de 6 años ya se puede ir por tiotropio o omalizumab, que es un anti-IgE. Entonces, en general, pues siempre inicia corticosteroides a dosis bajas en el DOF, después le suben a dosis media y después a dosis alta, o a partir del paso 3, dependiendo del grupo etario, va en dosis bajas más un LABA. Por ejemplo, en mayores de 12 años, si un paciente inicia, o sea, nosotros se considera que el paciente puede iniciar solamente con un SABA de rescate en cuando tenga las crisis, entonces se le explica a la mamá cuándo es que se le puede iniciar un corticosteroide a dosis bajas. Y entonces aquí habla de la regla del 2. Para pasar del paso 1 al paso 2 es que el paciente debe de presentar más de 2 veces por semana episodios de síntomas, ya sea tos, sibilancias o opresión torácica, más de 2 veces por semana que administre el SABA, el medicamento de rescate, o que se despierte más de 2 veces al mes por asma. Entonces, en ese caso, pues la mamá se podría llegar el esteroide e iniciarlo de una vez después de que de ese paciente estaba en el paso 1. Entonces se inicia en el 2 y se vuelve a reevaluar en 3 meses o 2 meses, dependiendo. Otra cosa importante es que si un paciente llega a consulta y llega en una crisis asmática, de entrada ese paciente debe de iniciar en el paso 3. Que dependiendo del grupo etario puede ser corticosteroide a dosis baja más LABA o corticosteroide a dosis media. Y entonces aquí están algunas de las equivalencias de los esteroides inhalados y algunos que se utilizan en México. Lo que mencionan es que la budesonida, la fluticasona, tiene mayor potencia que la budesonida y la beclometasona. Pero aquí están las equivalencias y no es entonces a todos los pacientes la misma dosis, sino dependiendo de en cuánto viene el inhalador y del paso en el que se está manejando al paciente, pues va desde una potencia baja hasta una potencia alta. Y hay lo mismo para cada paciente, para cada grupo etario, de 6 a 11 años, por ejemplo, el máximo o la dosis más alta de esteroides 400 para la budesonida y lo mismo en los pacientes menores de 6 años, pero en mayores de 12 años ya se puede ir hasta 800 picogramos. Bueno, y entonces en esta tabla, pues ya son algunas recomendaciones específicas, tomando en cuenta todos los aspectos que ya les comenté sobre el abordaje inicial del paciente, para saber, por ejemplo, si tiene factores de riesgo para exacerbación, pues aquí te sugieren iniciar en el paso 2. Si a pesar de que el paciente está asintomático en el momento de la consulta, pero se hace todo el abordaje y pues el paciente tiene bastantes riesgos para que presente una exacerbación futura, pues se sugiere iniciar con esteroides y no solo con el de rescate. O si tiene persistencia de síntomas todos los días, que es molesto y aparte hay factores de riesgo, pues se recomienda iniciar paso 3 o paso 4. Es decir, en mayores de 12 años, por ejemplo, ya sería un corticosteroide a dosis baja más un LABA y no solamente el esteroide. Y algo importante es que no es solamente la reevaluación, no es solamente escalonar al paciente, sino también puede irse desescalonando. Entonces, si el paciente está controlado con una cierta terapéutica y ya no ha presentado exacerbaciones, los síntomas están controlados, entonces uno puede considerar desescalonarlo al paso 2. Por ejemplo, si estaba en el 3. ¿Y esto por qué? Pues por los efectos adversos que pueden llegarse a presentar con los corticosteroides y más si son en dosis altas, inhalados. Entonces pueden llegar a presentar candidiasis esofágica, que es lo más común. Y entonces se intenta evitar todos esos efectos adversos. Y ya.